Si crees que el acoso en los medios de comunicación es un caso aislado, pues te vas a sorprender porque la realidad siempre supera la ficción y este video te va a incomodar un montón, porque lo que estás a punto de ver no es solo una serie, es algo que ya pasó y probablemente, lamentablemente, sigue pasando. Yo soy Ricardo de la Vega Domínguez, esto es Señal de Hollywood y hoy vamos a ver The Morning Show de Apple TV versus el canal Caracol de Colombia. En una cadena de televisión muy reconocida, un presentador de noticias lo tenía todo: dinero, fama, credibilidad, poder, un programa, audiencia, rating. Hasta que un día todo se vino abajo. Fue acusado de acoso sexual. Y no solo eso. Según testimonios de muchas personas dentro de la industria, estas acusaciones hablaban de relaciones con mujeres en posiciones mucho más vulnerables, el jefe, ellas practicantes o recién graduadas. También se hablaba de encuentros fuera del entorno laboral, pero que luego eran cuestionados por la diferencia de poder, el jefe, ellas practicantes o recién egresadas, además de mensajes y de comportamientos que durante años cruzaron los límites y no tuvieron ninguna consecuencia. Si esto te suena a algo que vimos hace poco en la vida real, hace muy poco, pues te digo que no es una coincidencia, porque esta no es solo la historia de un escándalo que sacude a Colombia, es también la trama de una de las series más incómodas de ver de los últimos años y se llama The Morning Show y lo puedes ver en Apple TV. Esta serie arranca exactamente así. Un presentador estrella muy famoso y muy reconocido es despedido después de múltiples denuncias de conducta inapropiada. ¿Y sabes a qué me refiero cuando digo conducta inapropiada? Y no es solamente interesante lo que el presentador hizo, sino todo el sistema y toda la trama que rodea a la situación del presentador. Porque resulta que en The Morning Show, el nombre del programa de Apple TV, no se trata solamente del acusado. Efectivamente, se trata de todo el sistema que lo rodea. Porque en industrias como la televisión, ya lo saben, el poder no es solo jerárquico, el arriba, yo abajo, es aspiracional. Quien está arriba decide quién sube y decide quién desaparece. No importa el talento que tengas, si no caes bien o si no accedes a, desapareces. En la serie podemos ver cómo durante años, muchas personas dentro del canal sabían lo que estaba pasando, pero nadie decía nada, ni los productores, ni los periodistas compañeros, ni mucho menos los directivos. Incluso, y aquí ojo, escándalo, incluso lo sabía su compañera de set desde hace más de 10 años. Y aquí hago una pausa incómoda. No es que nadie supiera, es que nadie quiso saber. Todos miraron hacia un lado, todos miraron a la de al lado y guardaron prudente silencio. Conveniente silencio, prudente silencio, no lo sé. Como en una canción de Willy Colón, todos lo comentan y nadie lo delata. ¿Y sabes qué es lo más grave de todo esto? Que aquí es donde la ficción empieza a parecerse mucho a la realidad, incluso a superarla. Porque en el caso reciente que explotó en el canal Caracol de Colombia, también estamos hablando de figuras con poder dentro de un medio gigante y reconocido. También estamos hablando de mujeres en posiciones vulnerables, practicantes y ellos los jefes. Y también, aunque casi no se diga, estamos hablando de hombres en posiciones vulnerables siendo acosados. Porque este sistema no discrimina a quien acosa, pero sí decide quién habla y quién no habla después. Por ejemplo, en The Morning Show, bueno, y en la vida real también estamos hablando de algo que muchos describen como un secreto a voces. Todos lo comentan, nadie lo delata, nadie lo denuncia, hasta ahora. Y tanto en la serie como en la vida real, muchas de las mujeres que denunciaban fueron estigmatizadas y luego, obvio, no se les creyó. Algunas incluso perdieron oportunidades laborales dentro y fuera del canal. Y otras tuvieron que irse a buscar qué hacer con su vida. Y ojo con esto. Aquí hay algo que casi no se dice. Y es que no siempre se castiga a quien denuncia. A veces se les premia. ¿Qué? Sí, a veces se les premia a las que denuncian. Las ascienden para comprar su silencio. Y una vez ascendidas, ¿cómo hacen para hablar si ya son parte del mismo sistema que anteriormente las había abusado?
mojarles la mano, se llama eso. Triste, pero real. Y en ambos casos hay algo aún más incómodo. La reacción no llega cuando ocurren los hechos, llega cuando se hace público o cuando casi se va a hacer público y ya no se puede hacer nada, entonces mejor digámoslo. Cuando ya no se puede ocultar, cuando la presión es demasiado grande. Porque durante años, tanto en la ficción como en la realidad, las cadenas eligieron proteger su imagen y sus ingresos antes que las víctimas. Y ahora, cuando el escándalo es imposible de esconder, intentan mostrarse como preocupadas, hablo de las cadenas, pero en el fondo reaccionan más por presión económica que por convicción, obvio, protegiendo sus intereses, pues porque el problema no es el escándalo, es todo lo que tuvo que pasar para que explotara. Y ahí sí, cuando ya reconocen el problema, entonces comunicados, desvinculaciones, control de daños y un presidente de la cadena de televisión que sale a los medios luciendo profundamente preocupado y diciendo que se va a hacer una investigación exhaustiva e independiente. Ojo, estoy hablando de The Morning Show, el programa de Apple TV. También hay otro punto en común que hace que todo esto parezca aún más complejo, y es que nada es completamente blanco o negro. Aquí hay una escala grandísima de grises. Por ejemplo, en The Morning Show, el acusado no se ve a sí mismo como un villano. Incluso llega a justificar sus acciones. Dice, soy un tipo de 40 coqueteándole a una mujer. Y en la vida real también hay versiones cruzadas, defensas, dudas. Y aunque muchas denuncias pueden ser contundentes, también es cierto que en estos casos debe investigarse todo con rigor, porque una acusación también puede destruir una vida y podría ser inocente. Porque en este tipo de historias, la verdad no siempre es una sola. Pero sí hay algo que sí es claro, y es esto. Esto no va de una sola persona. Esto no es un caso aislado. Esto va de estructuras de poder, de culturas laborales, de sistemas que permiten que ciertas cosas pasen durante demasiado tiempo. Estos casos no se repiten por casualidad, se repiten por complicidad, se repiten porque los sistemas lo permiten. Y quizás por eso, cuando uno ve The Morning Show, uno siente que no es ficción, se siente como un espejo incómodo de algo que sigue pasando, lamentablemente. Y ese espejo incomoda, porque la realidad es aún más incómoda. Otra cosa que pasa en The Morning Show, la serie de Apple protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, es que una vez que el presentador del programa es despedido, en la cadena, en el canal, empieza una guerra entre quienes quieren quedarse con el puesto del que se fue. Y esta solamente podría ser la trama digna de una serie. Yo supongo que dado que Javier Hernández Bonet de Caracol después del Mundial iba a renunciar y en su lugar quedaría Ricardo Orrego, que ahora fue despedido, pues supongo que tal vez en el Caracol Televisión de Colombia se debe estar viviendo un ánimo bastante caldeado en este momento, porque cada uno quiere mostrar que es merecedor de ese puesto, de ese salario y de esa visibilidad. Creo que a Javier Hernández Bonet se le va a aplazar la jubilación. Por otra parte, pero hablando del mismo tema, solamente que en otra parte de los canales, sé de conocidos actores de televisión, amigos míos, hombres, que desde inicios de los años 2000 o un poco antes debieron ceder a propuestas indecentes para entrar a programas de televisión. El problema es que ellos no van a hablar, pues algunos ya son actores establecidos que ustedes ven ahí en televisión y no quieren que ese pasado los alcance. Pero lo que pasó, pasó. Y también hubo otros que ya se rindieron y dejaron de ser actores de televisión y han seguido su camino en otros mundos, muchas veces arrepentidos por haber cedido a estas propuestas indecentes o tal vez cansados de ceder tanto a estas propuestas y de no avanzar. Y entonces la pregunta incómoda es esta. ¿Cuántos casos existen más y nunca van a salir a la luz? ¿Por qué el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo? ¿Cuántas carreras se construyeron sobre silencios? ¿Cuántas se destruyeron por hablar? ¿Y qué tan diferente es la ficción a la realidad?
a una realidad que seguimos consumiendo todos los días. Porque tal vez el problema no es solo quién lo hizo, sino todos los que estamos dispuestos a ignorar lo que pasa y que nada cambie. Seguimos viendo lo mismo a través de los años. Yo soy Ricardo de la Vega Domínguez. Esta es La Señal de Hollywood. Nos vemos para seguir hablando de cine.